días, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a una entrega más de estas, sus cápsulas bíblicas, con su hermano, el agente de Dios. Dios bendiga tu casa, tu ministerio y tu familia. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Nueva York para grabar un contenido el cual va a ser muy edificante para todos. Nos acompaña un joven que es muy usado por Dios, el cual posee un vasto conocimiento de la palabra del Señor. Con ustedes, Francis Jerez. Gracias, hermanito Fle, por su invitación a su programa. Y primeramente le doy la gracia a nuestro grandioso Dios y Salvador Jesucristo, que nos tiene vivo en este día, respirando de su aliento. Y saludamos también a los videntes que nos están viendo, a todos los televidentes, sea de día, de noche, de tarde, a cualquier hora ya en este tiempo. Pueden visualizar a cualquier persona. ¿Cómo usted está, Fle? Cuéntemelo todo. Amén, amén. Bien, bien. Encantado de compartir con usted este espacio para hablar de la palabra del Señor. A raíz de lo que ha estado pasando últimamente, en los últimos tiempos, un tema muy controversial, el cual envuelve a nosotros los cristianos, o a todas las religiones, en el caso de lo que es el diezmo. Quisiéramos compartir con ustedes hoy, y con el varón aquí presente, qué es el diezmo, dónde se origina el diezmo, debemos diezmar en este tiempo, no es bíblico. Okay. Queremos compartir con usted para que usted nos desate ese misterio y podamos educar a la persona en cuanto a lo que es el diezmo, porque ha habido mucha controversia en los últimos tiempos en cuanto a eso. Sí, gracias a Dios que nosotros tenemos lo que es la luz que Dios nos ha regalado. Así como usted ve que nosotros podemos movernos en la luz del día que nosotros caminamos, así también Dios ha sido bueno que nos ha dado su luz, su palabra. Como dice el Santo Libro, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces usted me dijo, ¿dónde se origina el diezmo, verdad? Bueno, en la luz de la Santa Escritura, nosotros encontramos el diezmo por primera vez en Abraham. Cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Ahí es el principio de donde uno ve lo que es el diezmo. Ofrenda uno lo ve en Caín y Abel. Pero lo que es diezmo fue Abraham cuando venía de la derrota de los reyes, que él fue a rescatar a Lot. Su sobrino Lot. Sí. Entonces, cuando él derrota a esos reyes, le quita todo lo que esos reyes tenían. Eso se llama botín. Botín o despojos. En una guerra, si viene Estados Unidos y se mete en un lugar, ya ellos se adueñan de eso. Entonces, Abraham, que había derrotado a esos reyes, cuando venía se encontró con Melquisedec y ahí entonces diezma de ese botín todo lo que él había adquirido en esa guerra. Pero hay algo, hermanito Fle, que muchas personas dicen que Dios te va a bendecir porque tú des el diezmo. Usted lo ha escuchado eso. Claro. Si nosotros somos inteligentes, Dios no bendijo a Abraham cuando él diezmó. ¿Cómo así? Abraham, recuerde, usted que tiene conocimiento de la Santa Escritura y todos pueden tener ese conocimiento porque Dios le ha dado la palabra a todos nosotros. Jesús dijo que sería predicado el Evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. Mire, cuando Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, Abraham era rico, dice la Escritura, y Dios se le apareció a él, el verbo, la palabra se le apareció, y le dijo a Abraham que saliera de su parentela a una tierra que Dios le iba a dar, y que Dios lo iba a bendecir sobre abundancia. O sea, que lo iba a ser padre de naciones, de reyes, dice la Escritura. Abraham no tenía hijo y Dios le dice que mirara al cielo y que mire las arenas del mar y que así Dios iba a darle una descendencia a Abraham. Y después que Dios le había dado esa bendición a Abraham, que él le dice que se mueva a Canaán, y Abraham se fue con Lot para allá.
a Lot no lo invitaron, pero él se lo llevó porque era su sobrino. Entonces, cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot estaban teniendo como problema porque la tierra donde ellos estaban juntos, ahí, tú sabes, Era muy pequeña para era los muy pequeña para los dos. Abraham le dice que a Lot que se aparte, que cogiera a su lado, y él cogió a su lado. dos. ¿Usted me entiende? Después que Abraham queda preso allá por los reyes, porque se armó Lot. sí, ajá, después que Lot después que Lot cae preso, o sea, que Lot quedó como botín. Lot Sí. fue un botín en esa tierra ahí. Cuando Abraham le dice a Lot, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, que se separan para que no haya problema con los ganados, Sí. a donde se fue Lot allá, él fue cautivo Sí. por esos reyes. Sí, entonces uno de los que le pertenecía a Lot quedó salvo y fue y le dijo a Abraham. Uno de los esclavos. Sí, uno de los esclavos, de los O siervos. de los siervos. Sí. Entonces Abraham, ahí es que va, pero ya Abraham estaba bendecido por Dios. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entiendo. Hasta le había dado también, todavía no le había dado la circuncisión como señal de eso. Pero lo importante es que ya Dios lo había bendecido a Abraham. Ya había hecho la promesa. Por gracia. Eso está en la Biblia. Lo había bendecido por gracia sin él diezmar. Porque a todo lo que Dios llama es por gracia. ¿Usted me entiende? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros, desde Adán hasta este tiempo, todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Por causa del pecado, todos fueron destituidos. Así mismo. Pero la gracia de Dios mandó a Jesucristo para que al rescate de nosotros. Es más, mandó a Jesús fue para librar a la descendencia de Abraham. Para cumplir la promesa a Abraham. ¿Usted me entiende? Entiendo. Fue para cumplir la promesa a Abraham que Dios mandó a Jesucristo. Entonces los que creen en el Señor Jesús son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso que yo mismo digo que el que quiera diezmar, no el 10 ni el 20, lo puede dar todo. ¿Usted me entiende? Pero no esperando que Dios por eso lo va a bendecir. Porque ya Dios ha bendecido a todas las naciones por medio de Jesucristo. Sí, entonces, dígame una cosa, porque yo sé que el tema es muy extenso. Entonces, cuando Lot es capturado, ya usted nos aclaró que ya Abraham era bendecido antes de eso, ok. Abraham va... Antes de diezmar. Antes de diezmar. Abraham va y busca a su sobrino Lot. Sí. Vence a los reyes, se lleva el botín. Él le diezma a Melquisedec. Porque Abraham quiso, no porque era obligado. Porque ¿Usted quiere Abraham... saber quién era Melquisedec? Te voy a hacer mi teoría ahora, pero para poder entender algo. Usted nos dice que Abraham, antes de vencer los reyes, ya Dios le había hecho una promesa y lo había bendecido. Claro. Ok, Abraham sigue con Está su... claro, la Biblia es así porque Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es la tierra que hoy se llama como Irak. ¿Usted me entiende? Dios lo manda de Irak o Ur de los Caldeos a Canaán. ¿Me entiende? Ya él era bendecido, entonces ya él está bien, él está bendecido. Ahora bien. Y le había creído a Dios. Exacto. Y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Entonces ya Abraham tenía su promesa. Pero aún así Abraham va y busca a su sobrino Lot, lo liberta, se trae el botín de los reyes que él venció, Claro. que dice la palabra que fueron con su siervo, que él fue, que no tenía ni siquiera experiencia y venció a esos reyes. Entonces cuando Abraham viene de allá para acá con el botín, se encuentra con Melquisedec. Y Abraham, no por mandamiento, no por obligación, diezma a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Sí. Ok. Melquisedec era rey de Salem, dice la Escritura, sacerdote del Dios Altísimo. Hasta ahí queda la historia de Melquisedec. Okay. Resulta el caso que después de Melquisedec, usted sabe que Abraham tiene a Isaac. Después de Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene a las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Después de las 12 tribus, que ellos quedan esclavizados en Egipto. 400 años. Porque Dios se lo había dicho a Abraham también en la misma promesa. Mira, tu descendencia le va a suceder esto en el camino del tiempo. 400 años van a estar esclavizados. Yo lo voy a librar de esa nación y van a salir ricos de ahí. Dios escoge a Moisés, lo liberta, salen ricos de ahí porque los egipcios cuando oyeron que se estaban muriendo todos, se asustaron. Ellos no querían dejarlo ir a lo primero.
Pero después se asustaron y dijeron, no, si esta gente no se van, nosotros vamos a perecer todos. ¿Usted sabe? ¿Qué pasa? Le dieron los egipcios de una vez y le consiguieron muchos regalos. Arete de oro. Arete de Cadena oro. de oro. Sí, muchísimo oro, hasta ganado le dieron. ¿Qué pasa? El Señor lo lleva al desierto. Moisés no puede entrar a la tierra prometida porque Dios le había dicho que le diera que le hablara a la roca. Moisés le dio porque el pueblo era muy incrédulo en ese tiempo. Después viene Josué. Josué le reparte la tierra a cada uno. Dios levanta el sacerdocio levítico de Aarón, porque Aarón era hermano de Moisés. ¿Usted sabe? Ya cuando viene Josué, que le reparte la tierra, que se levantan los jueces, el pueblo le exige a Dios un rey. Lo hace a través de Samuel. Dios escoge a Saúl, el rey. Después de Saúl viene David. Y en David, en los salmos de David, es que Dios le promete a su pueblo entonces un sacerdocio conforme al de Melquisedec. No conforme al de Aarón, de los levíticos, de los levitas, sino conforme al de Melquisedec. Dios quiere levantar un sacerdocio conforme al de Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? El libro de Hebreo nos explica a nosotros que Melquisedec, cuyo nombre significa rey de Salem, príncipe de paz, o sea, rey de paz, sin genealogía, sin principio de día y sin fin, o sea, semejante al Hijo de Dios. Eso lo dice Hebreos 7, lo pueden buscar en la Biblia. ¿Usted me entiende? Y dice que conforme a Melquisedec, una persona que no puede morir, porque ese es un sacerdocio que Dios quiere levantar, un sacerdocio eterno. Bueno, dice sin principio y sin fin, o sea que no. Si Dios levanta un sacerdocio eterno que no muere, porque recuerda que Jesucristo vive hasta el día de hoy, porque Él murió y resucitó el tercer día, se fue a la diestra de Dios Padre y está ahí hasta que llegue la restauración de todas las cosas. Usted sabe, cuando ya todas las cosas estén restauradas, como Él dijo, ahí Él va a venir. Pero recuerde que el Señor es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que está vivo hasta hoy. Déjeme declararle algo. Dios, entonces, en el tiempo de Moisés, levanta el sacerdocio levítico. Personas que mueren cada cierto tiempo, porque son hombres normales, mueren. Dios le da orden a los levitas que recoja el diezmo de sus hermanos, porque cuando Josué repartió la tierra, Dios le había dado mandamiento que los levitas, los hijos de Aarón, se iban a dedicar solamente a las cosas de Dios, a la casa, al altar, a preparar todo lo de Dios. Ellos no iban a trabajar la tierra. Al no trabajar la tierra no pueden producir. Entiendo. ¿Quiénes son los que tienen que trabajar por ello? Entiendo. Los hermanos. Por eso es que ya estoy entendiendo. Los hermanos entonces tenían que traer por obligación el diezmo a la casa de Dios. En aquel tiempo, por esa casa de Dios era sombra de la casa verdadera. Óigame una cosa. ¿Por qué era sombra de la casa verdadera? Por eso Jesús dijo, destruid este templo y al tercer día lo levantaré. Recuerde que Dios le dijo a David, uno de tus hijos me hará casa, pero Dios no llamó hijo a Salomón. Pero a Jesucristo cuando fue bautizado le dijo, tú eres mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Salomón hizo la casa, pero fue sombra. Todo lo que están haciendo casa, de que eso es casa de Dios, paredes, eso no es casa de Dios. Casa de Dios son montillos. Todas las naciones de la tierra, los que creen en el Señor, vienen siendo casa de Dios. Si creen en Él y retienen la fe. Entonces, y la esperanza en el Señor. Entonces, a ver si entiendo. Las 12 tribus de Israel se le dividen la tierra, Josué se la da a 11 tribus, porque la otra tribu, la número 12, que se dedicó al sacerdocio levítico, al civil del templo. Como ellos no le daban tierra,
entonces ni trabajan tierra porque no tienen tierra, están para servirle a Dios en el tabernáculo. Claro. Los otros 11 tribus tienen que diezmarle a ellos porque ellos le sirven al Señor. De ahí viene el origen del diezmo. Todos los años, mire para qué, para que haya comida, alimento en la casa del Señor, Ahí para los sacerdocios. Pero óigame lo bonito que es esto. Como Jesucristo ahora es el nuevo sacerdote en la casa de Dios, la cual casa somos todos nosotros, todas las naciones, óigame, el Señor también quiere que no falte el alimento en su casa. Por eso usted ve que viven cogiendo diezmo y ofrenda. Y le mencionan lo que dice Malaquía: traed el diezmo al alfolí y que haya alimento en mi casa. Nosotros tenemos que saber ahora en este tiempo, ya que no estamos viviendo bajo la sombra, sino bajo el cuerpo que es Cristo Jesús, cuál alimento que Dios quiere que no falte en su casa. Yo le hago esa pregunta ahora a usted. ¿Cuál alimento es que Dios quiere que no falte en su casa? Bueno, bíblicamente y viendo los acontecimientos, yo entendería que es la presencia del Señor, la palabra de Dios, que es el alimento que no quiere que falte en su casa, entiendo yo. Ok, usted lo dijo bien. Pero hay que ir bíblicamente. El Señor Jesús dice que Él es el alimento que descendió del cielo. Él le dijo a los judíos, cuando los judíos vieron que Jesucristo alimentó a 5,000 personas con 2 panes y 5 peces, los judíos vieron, wow, pues mira, nos alimentó a todos. A los 2 o 3 días le cayeron atrás, al otro día le cayeron atrás también. Y cuando vieron al Señor, que el Señor se le apareció, eso está en San Juan 6. Señor, ¿y cuándo te apareciste aquí? El Señor se la llevó y dijo, ustedes me están buscando a mí porque yo los alimenté. Ustedes están buscando la vianda. Ustedes no me buscan a mí de corazón. Ustedes no creen en mí en corazón. Un decir, lo pueden leer. El Señor les dijo, trabajen por la comida que no perece y que a vida eterna ustedes van a llegar si trabajan por esa comida. Ustedes lo que están es trabajando por la comida que perece. Cuando una persona, estos que ahora quieren seguir lo que es el evangelio de la prosperidad, A ese punto iba. ellos lo que andan es buscando la prosperidad. Quieren buscar la vianda porque Dios lo bendice, dice la Escritura que Dios lo va a bendecir. ¿Usted me entiende? Entonces ellos creen que Dios lo va a bendecir física y carnalmente. Y Dios también te bendice a ti física y espiritualmente, pero por medio de Jesucristo. El Señor Jesús les dijo, trabajen por la comida que no perece. Y le dijeron ellos, pero Abraham, o sea, Moisés nos dio el pan que descendió del cielo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? De cierto os digo, que Moisés no le dio ningún pan. El pan que descendió del cielo soy yo, dijo Jesucristo. O sea, fue el verbo que habló con Abraham, que habló con Moisés, que habló con Jacob. Ese verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y ese mismo verbo, que es el pan, la comida que nosotros, que la casa de Dios tiene que tener, es la palabra de Dios. Sí, porque él le dice también a ellos ahí, ¿cuál es más? ¿El siervo o el hijo de la casa del dueño? Pero entonces, querido Francis, yo quiero que usted nos desate entonces, conforme a la palabra. Ya aclaramos que el diezmo venía desde Melquisedec hasta el sacerdote de los levitas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es bíblico diezmar en este tiempo? ¿Es obligado diezmar en este tiempo? Mira, hubo un caso también cuando la iglesia inició, que todo lo que poseían bienes y heredadas, ellos estaban vendiendo todo y lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Usted sabe? El Señor no les dijo que no hicieran eso, sino que ellos lo hicieron para que no hubiera ninguna necesidad. Pero ¿qué dice la Escritura? Que todo eso que ellos traían se repartían según la necesidad de cada uno. ¿Usted sabe? Si hoy los pastores o los líderes que están ejerciendo lo que es la administración en la casa del Señor,
porque la casa es del Señor. Cuando me refiero a la casa del Señor es a todas las naciones, a todos los que creen en el Señor. Si ellos le dicen, hace falta cualquier de limpieza, hace falta cualquier cosa, vamos a recortar diezmo y ofrenda, lo pueden hacer, pero no diciéndole que usted será bendecido. Por eso, porque ya usted ha sido bendecido por medio de Jesucristo. Usted sabe, si una persona quiere diezmar, puede diezmar porque le está dando de su corazón lo que Dios pone. Pero malo está en yo decirle a esa persona que si tú no diezmas, tú le estás robando a Dios. Sí, Y eso es mentira. Sí, porque a ese punto iba. En los tiempos de ahora que estamos viviendo, los líderes, o muchos pastores, no todos, para aclararlo, ha venido a ser, como yo diría, como un chantaje. El decir, se han escuchado pastores, no vamos a mencionar nombres, que han dicho que ellos oran para que se les rompa el carro, que ellos oran para que le vaya mal a los que no diezman. Sí, He yo escuchado lo he escuchado eso. a otros también que dicen, si el que no diezma se le va para otro lado. Entonces, en ese sentido era que queríamos aclarar todo eso es mentira. De que no es ataque a la iglesia, porque también hemos visto que a raíz de eso ha habido mucho resentimiento. Ha habido unas cuantas personas que parece que tenían algo guardado contra la iglesia y se han montado en esta ola para atacar a los pastores. Más sin embargo, no todos los pastores son así. Mira, es bueno aclarar eso. Cuando yo pongo lo que es el diezmo en lugar de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque recuerde que Jesucristo es el mediador. Cuando yo pongo como mediador el que yo tengo que darle a Dios, te enseño lo que Dios me va a dar. Porque según la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Acelere. Y yo estoy obrando, pensando en la mente, que si yo le doy a Dios el diezmo, Él me va a pagar a mí. Me va a abrir de que la ventana de los cielos. El doble, porque eso es lo que se Pero la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Usted me entiende? Cuando yo le doy a Dios pensando así de esa manera, como le acabo de decir, el Señor, usted va a estar bajo maldición. Óigame, esto es fuerte, Fle. Acelere, desate eso. ¿Por qué bajo maldición? La Escritura dice en Gálatas, y también eso lo dice en Deuteronomio cuando Dios le estaba dando la ley a Moisés. Maldito todo aquel que no permaneciere en la ley para cumplirla, para hacerla, o sea, para ponerla por obra. Era obligatoriamente que las 11 tribus tenían que llevarle ese diezmo para que esos pobres infelices que no trabajan comieran. Por eso Dios le dice entonces en Malaquía, malditos son ustedes de la nación toda, no dice todas las naciones, sino la nación toda de Israel. Malditos son con maldición. Sí, porque era por ley, para ellos era por ley. Ustedes de la nación, porque ustedes me han robado en vuestro diezmo y ofrenda. Traedme, dice, traed vuestro diezmo y ofrenda y haya alimento. Escucha la palabra alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, que yo le abriré la ventana de los cielos. Le abriré la ventana hasta que sobreabunda. Pero mire qué pasa, eso fue en la ley. Ahora nosotros, en la gracia, Dios no nos ha abierto la ventana. El Señor dice en Apocalipsis, por gracia, por medio de Jesucristo, que Dios a nosotros nos ha abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Ya yo no tengo que meterme por la ventana. No tengo que estar esperando que la ventana esté abierta. Ya Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha abierto a mí una puerta, la cual nadie puede cerrar y está abierta. Y yo le digo algo, Fle, en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, nosotros podemos entrar allá, a esa puerta y nosotros ver todo lo que está ahí en el espíritu de nuestra mente. Y usted me dice, ¿cómo? Yo se lo enseño ahora mismo. La Escritura dice en Apocalipsis 4 que vio una puerta abierta en el cielo y que vio el apóstol Juan un trono establecido en el cielo y 24 tronos alrededor de ese trono. Y dice que ellos tienen 24 coronas. ¿Usted sabe? Y dice que hay un mar de vidrio y 7 lámparas que son los 7 espíritus del Señor enviados sobre toda la tierra. ¿Y cómo yo sé eso? Porque nosotros, en nuestro espíritu, nuestra mente espiritual, usted sabe, en nuestra imaginación, nosotros podemos entrar a esa puerta que Dios nos ha abierto por medio del diezmo. No, por medio de Jesucristo fue. Porque eso es lo que quieren. Satanás siempre ha querido desviar al pueblo. Siempre lo ha querido desviar del camino.
El camino que Dios nos ha abierto a nosotros es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todo lo que usted quiera, deséelo por medio del Señor Jesús. No por medio de que usted tenga que guardar el sábado, como salta mucho. Por medio de que usted tiene que guardar una fiesta. Por medio de que usted tiene que diezmar. ¿Usted sabe? Porque mire lo que dice el libro de Efesios. Efesios 1:3, mire cómo dice aquí. Eso para nosotros los gentiles. Porque yo le hablé del pueblo de Israel, de la nación. Nosotros somos gentiles, personas que los judíos nos veían en aquel tiempo. No sé si ahora nos ven así. Nos veían de que inmundo. No, ellos nos siguen viendo así. Pero Jesús le dijo a Pedro, no llame inmundo a lo que yo he santificado. Cuando el Señor mandó a Pedro para donde Cornelio a predicar. Se entendió Cornelio. Y Cornelio trabajaba para el imperio romano, era gentil. Mire lo que dice la escritura en Efesios. Efesios no es una nación de Israel, ni un pueblo de Israel, como Jerusalén, como Judá, como lo que era Samaria. ¿Tú sabes? Efesios pertenece a Turquía, tierra de gentiles. Oiga lo que el apóstol Pablo, o más bien lo que el Espíritu Santo dice por medio del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice en el diezmo que nos bendijo, sino en Cristo. Y bendice a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué entonces a su juicio, entonces quieren hacernos diezmar obligados? Repito, no todos los pastores. Mire por qué sucede esta cosa. Cuando el Señor Jesús estaba en la carne en aquel tiempo, porque Él vino en carne, que Él alimentó a 6,000 personas, no, a 5,000 personas con 5 panes, con 2 peces y 5 panes. 2 panes y 5 peces. Pero es ahí, al otro día, los tigres, los judíos tigres, o no los judíos tigres, sino es la naturaleza de nosotros, porque nosotros vemos siempre la cosa física, ¿sabes? Ellos fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, lo estaban esperando ya, Señor, pues ya tú estás aquí. El Señor les dijo, miren, ustedes me están buscando a mí, porque ustedes se comieron ayer toda la cosa, ustedes están buscando la vianda, lo físico. Le dice, trabajen por la comida que no perece, sino por la comida, o sea, ustedes trabajan por la comida que perece. Trabajen por la comida que no perece, que a vida eterna le va a dar, si creen. El Señor le dice, yo soy el pan de vida. Usted ve que yo les dije ahorita, recuerde lo que alimento en su casa. Se lo voy a leer. En San Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo. San Juan, oficialmente municipio autónomo de San Esto es en vivo, eso es Siri. No se preocupe, que esto es en vivo. Eso fue Siri que... Siri, ese Satanás, que el Señor lo reprenda, porque ya la imagen está hablando. Sí. ¿De verdad? Ese es otro tema, Fle, que nosotros tenemos que estudiar. Sí. Entonces, oiga lo que dice San Juan 6:26. De cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. El 33 dice, porque el pan, o sea, y el 32 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió y da vida al mundo. ¿Cuál fue el verbo que se hizo carne? Jesús. Yeshua Hamashiach. Y yo le digo una cosa, si en la casa de Dios no puede faltar el alimento, ¿es el alimento físico, el dinero, la lana o la palabra de Dios que no puede faltar? Le enseño qué es lo que debieran estar haciendo muchos administradores de la grey de Dios. ¿Usted sabe lo que tienen que ellos estar haciendo si quisieran cobrar diezmo y ofrenda? Exacto, eso. Con eso, comprar Biblia y dárselo a cada persona para que coman la palabra que a vida eterna permanece.
No de que para vianda, cosa que se la va a llevar el viento. Porque el Señor Jesús dijo, no atesoremos aquí, donde el ladrón y la polilla corrompen. Hagamos tesoro en los cielos. Hay una persona por ahí que anda haciendo digo, una ciudad refugio. Usted no sabe que Jesucristo está haciendo allá arriba en el cielo. Dijo que se iba a prepararnos lugar a nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y esa es la nueva Jerusalén. Usted sabe que el Señor dice en Apocalipsis 21, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Usted sabe cómo es esa Jerusalén. Calle de oro, mar de cristal. Dice que tiene 12 puertas y que cada una de esas puertas tiene el nombre de la tribu del Señor, de Abraham, o sea, de Abraham porque es de Jacob. Usted sabe. Y que también esa puerta también tiene la base, el fundamento de los 12 apóstoles. Sí, porque fíjese que, para no mencionar nombre, muchos predicadores, pastores o líderes no predican que Cristo viene, porque si predican que Cristo viene, pues obviamente esto se acabó. Así mismo. No. Si predican así como usted dice, guardan el verdadero evangelio. No acumular, porque saben que nosotros aquí en este mundo no tenemos nada. Es más, somos como Abraham. Abraham vivía en la tierra prometida. ¿Cómo qué? Como extranjero. Nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra que nos pertenece y estamos viviendo como extranjeros. Porque, óyeme, nosotros somos los dueños, los herederos de toda la cosa. Cielo nuevo y tierra nueva. Toda esta cosa que usted está viendo aquí va a desaparecer, va a perecer. A ese punto iba. Ese tipo de mensaje. Cuando Jesucristo venga. Ese tipo de mensaje que se puede ver en Apocalipsis, que es un tema que nadie toca de Apocalipsis, porque habla del fin de los tiempos. Y si estos predicadores, no todos, pero estos predicadores en su gran mayoría, predican un evangelio de que todo va a estar bien, de que Dios te va a bendecir tu diezma, de que la batalla se va a vencer, tengo al diablo pisado, todo va a ir bien, métete con Dios, que todo va a ir bien. No hablan de un evangelio de que Cristo viene, porque cuando habla de que Cristo viene, que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, entonces todas las cosas que están aquí se van a acabar, porque Claro. si tú predicas que Cristo viene, pues entonces ya no hay que estar comprando casa, no hay que estar... Claro que te necesitamos muchas cosas, pero el problema está en lo que usted mencionó anteriormente. No acumular tesoro. Donde la polilla y los ladrones hurtan. Entonces, si predicara un evangelio del libro de Apocalipsis, por ejemplo, que habla del fin de los tiempos, casi nadie habla de eso, te está hablando del final de los tiempos. Y óigame una cosa, usted sabe que el Señor es el que sustenta su iglesia. Usted sabe, recuerde que el Señor también le dijo a los discípulos, no se preocupen qué ustedes van a comer o qué ha de beber. Miren las aves que no trabajan ni hilan. El Señor no la mantiene. ¿Acaso le dice, no son ustedes más valiosos para Dios, hombres de poca fe? Yo sé que muchas personas dicen, pues no trabajes tú. No, porque no es así, lo sacan del contexto el texto. Quieren sacar siempre de Eso contexto. es una horrenda interpretación bíblica. Sí. Porque el problema es, claro que Dios va a bendecir, pero que es que Dios va a mover hombres y mujeres, porque volvemos al inicial. Si usted quiere diezmar, diezme. El problema es el chantaje, ¿entiende? Porque hay muchos hombres de Dios. Decir siempre la verdad. Habemos muchos hombres de Dios que obviamente sabemos que un hombre de Dios, por ejemplo, invitado a una iglesia, por ejemplo, un evangelista viene a predicar a una iglesia, obviamente ese hombre vino, gastó combustible, compró un vuelo, ese hombre que hay que bendecir a ese hombre de Dios. Claro. Pero hay que bendecirlo conforme a nuestro corazón. No es que él va a venir y va a decir, mire, yo voy para allá, tiene que darme $3,000. Ahí que está el problema. Porque cuando él le dice a los apóstoles... Porque la Escritura nos está mandando a nosotros a dar por gracia, lo que por gracia tú has recibido. Fíjese que cuando Jesucristo le dice a los apóstoles que vayan a predicar a la tribu y que no se preocupen por llevar nada, y le dice que si una de esas personas le dio aunque sea un vaso de agua, va a ser bendecido. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que tú, conforme a tu corazón, tienes que bendecir a ese hombre de Dios. Pero tú no puedes ponerle tarifa a un evangelio que a ti no te cobraron. Y siempre también tratar de decir la verdad a los líderes, que digan la verdad, que le digan la verdad al prójimo, al que se convierte al Señor. Porque mire, pasó un caso que el Espíritu Santo mató a dos en aquel tiempo, en la profundidad. ¿Cómo sea, así? En la antigüedad, el Señor, a través de su Espíritu Santo, mató a dos. ¿Pero cómo así? Por tratar de engañar al Espíritu del Señor. ¿Qué mató a dos? Claro. Desate eso ahí, ¿eh? Uno llamado Ananías y Zafira. Óigame. Resulta el caso que estaban vendiendo, cuando se convertían, se convirtieron mucho el Señor. Y ellos estaban vendiendo todo lo que tenían, las posesiones que tenían, la heredad que tenían. Entonces, un tal Ananías
vendió la posesión de él, cuadró con la esposa de él, decir que la vendieron por tanto. Ejemplo, le vendían en 100, van a decir que vendían en 50. En 50, para coger los otros 50 y dar 50. Ah, pues eso no es malo, quizás dice muchas personas, pero es la mentira que usted le quiera ver a Dios cuando Satanás te llena a ti. Tú dices eso no es malo porque eso era de ellos. Ajá, cuando Satanás te llena a ti tu corazón de tu privar el tigre en vivo. ¿Qué pasó? Pedro le dice, Ananías, ¿por qué tú dejaste que Satanás llenara tu corazón y viniera a mentir al Espíritu Santo? La palabra espíritu en hebreo significa, usted lo puede buscar, significa aliento. ¿Qué es lo que usted respira? El aliento que Dios puso en la nariz, así lo dice, en Adán, y sopló Dios aliento de vida. Ananías cayó como un zapato cuando el aliento se le fue, porque un habladorazo. No fue a mí que tú me mentiste, fue el Espíritu Santo. Fue el espíritu, fue el aliento de vida que tú le estás mintiendo. Espérese. Cuando Ananías estaba pensando en engañar a los apóstoles, ¿quién era que estaba dentro de Ananías en el aliento? Este celular funciona con el internet. ¿Usted lo está viendo el internet? No. Nosotros funcionamos con el aliento, con el Espíritu del Señor. ¿Usted lo ve, el Espíritu del Señor? No. Pero está dentro de usted. Cuando usted respira y su corazón late en la noche, ¿usted lo hace porque usted quiere o conscientemente, automáticamente? No, automático. Pero, espérese. También la mujer, cuando fue 2 o 3 horas, dice, duró la mujer, porque ya los que estaban ahí sacaron a Ananías por engañar al Espíritu del Señor. Y después vino la mujer a las 3 horas después. Y le dice Pedro, ¿ustedes vendieron las cosas por tanto? Como lo dijo, no le dijo como lo dijo tu esposo, sino, ya sabes, ¿tú vendieron, verdad que ustedes vendieron las cosas por tanto? Sí, mira, ahí vienen los que sacaron a tu marido, duro como un garrote. Así también te van a sacarte. Allá cayó la mujer como un zapato. espérese. Todo eso por engañar. Y le dice el apóstol Pedro, escúchame, le dice el apóstol Pedro, él le estaba explicando a Ananías, mira, la heredad es tuya. Si tú la vendes o te quedas con ella, nadie te va a decir nada porque eso tuyo te pertenece. Malo está en la mentira. Miren, Dios a nosotros nos ha bendecido, como yo le leí ahorita en Efesios 1:3. Dios nos ha bendecido abundantemente por medio de Jesucristo. A mí nunca me ha faltado nada desde que yo nací hasta aquí. Siempre ha venido comida a mi boca. Y a usted también. ¿Cuánto usted le ha dado a Dios? Yo le hago una pregunta. Cuando usted era un esperma que usted no sabía de usted, ¿cuánto tú le diste a Dios para que el Señor te trayera a este mundo? ¿Cuánto tú diezmaste en aquel tiempo? Nada. El papá tuyo era el que te cuidaba cuando tú estabas en la barriga y la mamá también. Así el Señor, en esta creación que Él está haciendo en Cristo Jesús, es que nos cuida, nos sustenta, nos mantiene hasta que nosotros recibamos la herencia bendita y eterna y rica que Dios nos tiene por medio de Jesucristo. ¿Es así? Espérese, que ahora usted me dejó pensando algo. Si los hermanos, los administradores de la grey de Dios, de la iglesia, le dicen la verdad al prójimo que el Señor, al individuo que Dios llama para servir a Jesucristo, porque ellos escuchando la palabra es que cogen fe, viene la fe por el oír, dice la Escritura que la fe es por el oír palabra de Dios. Al usted oír eso, usted tiene necesidad y va a esa congregación de Jesucristo. Entonces ahí sin usted saber nada, lo quieren judaizar metiéndole ley del pasado de lo que era sombra, no le dicen la verdad por beneficio, traigan todo al alfolí, pero es dinero que traigan, porque Dios dice, traigan todo al alfolí para que haya alimento. Ahora en Cristo Jesús, el alimento sobre la casa de Él, es la palabra de Dios. Lo que no debiera de faltar en la congregación es esto, mira, la palabra. Los hermanos lo que tienen que decirle, lean la Biblia, que la Biblia es la palabra, la Biblia es el alimento, que no nos falte el alimento a la casa, que no nos falte su palabra en nosotros, en la casa de nuestra mente. Déjeme, usted me dejó asustado con algo que usted dijo ahí. ¿Con qué usted se asustó? Dígame. Usted me dejó asustado porque hay un problema ahora mismo. Hay un problema, ¿usted no se ha dado cuenta? ¿Qué pasó? Corríjame si no es así. Dígale eso a la audiencia. Si el ¿Qué Espíritu pasó? Santo mató a Ananías y a la mujer,
por su propiedad que era de ella. Vamos a poner un ejemplo, su casa que era Así. de ellos. Es por la mentira, no por la propiedad. Por la mentira que yo hablaba. Ahí voy al punto. Si el Espíritu Santo mató a la niña y a su Sí. esposa, porque ellos para poner el vendieron en su casa para darlo en diezmo. No en diezmo, sino ofrendar eso, dándolo Ofrendarlo, todo, porque sí, ya porque- ahí no es un diezmo. ok. Si fuera la décima parte, ellos lo Ok, traían todo. Ok. No es el No diezmo. estoy Ellos- diciendo ellos- que vayan ustedes también y hagan lo mismo, a vender su propiedad y entregarlo de que a los pies de... Ya los apóstoles fueron en aquel tiempo. No, pero- ya ahora mismo en este tiempo no déjame- hay apóstol. Usted lo oyó. Sí, yo- Los apóstoles fueron los que anduvieron con el Señor y Dios le dio poderes a ellos de sanidad y levantaban muertos. La sombra de Pedro. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que levantaba a los enfermos. El poloché, o sea, Lo que él tenía, sí, sí, vestido. lo que Pablo tenía que le llamaban como... La túnica. La túnica, ajá. O un sudario, el sudario de Pablo de que se lo daba y se sanaban la gente. El poder que Dios le dio a los apóstoles, Oiga. que no lo tiene nadie hoy. Oiga, ¿cuál es el dilema que yo tengo ahora, que yo estoy analizando? Sí, diga. Si ahí dice, según usted y la palabra que tiene ahí, La escritura, la escritura dice la luz que Dios nos ha dado. que el Espíritu Santo mató a la niña y a su esposa Claro. porque ellos, de su casa de ellos, que era de ellos la vendieron para hacer una donación a la iglesia o a los apóstoles en ese tiempo, ¿verdad? Una ofrenda para el ministerio. Él le preguntó, ¿cuánto la vendiste? 100 pesos. Y la vendieron en 200, mintieron. Por su casa que era de ellos. ¿Qué era de ellos? Y el Espíritu Santo viene y lo mata. Ah, pues entonces, ¿y qué va a pasar entonces con los pastores que están diciendo que hay que diezmar obligado? Si eso fue a ellos, que el Espíritu Santo lo mató por lo de ellos, oiga bien, voluntariamente, ¿qué va a pasar con esos pastores que dicen que hay que orar, que él está orando para que le rompa el carro? Para quitarle lo de ellos también. Mire lo que pasa. Ah, pues entonces esa gente se lo va a llevar el diablo. Yo le voy a decir la verdad. El Señor Jesús está actuando ahora mismo como cuando ellos iban en un barco que había mucha tormenta y el Señor estaba durmiendo. Tú ves que ahora pasan cosas, terremotos. Gobiernos hacen y deshacen sobre la casa de Dios. Estamos hablando de todas las naciones, que es la casa de Dios, el mundo entero. Hacen y deshacen. Los líderes, como usted dice, también hacen y deshacen. Porque el Señor está tranquilito, como durmiendo. No está haciendo nada. El Señor Jesús dice que partirá en dos. A uno lo pondrá a la derecha, Y otro a la izquierda. a otro a la izquierda. El Señor le dice, le responden los de la izquierda, Señor, pero en tu nombre nosotros sacamos demonios. ¿Quiénes son los que sacan demonios? Yo he visto a un Cash Luna, otro que le dicen Benny Hinn, algo así, un hombre, de que van, otro Maldonado. No estoy hablando nada mal de ellos, pero que ellos son los que viven sacando demonios y también cobrando, ordeñando a la iglesia del Señor, ordeñándola, quitándole la lana, que es el dinero, para ellos darse su lujo, vivir una vida de lujo ellos, donde los apóstoles no vivían así. No estoy diciendo que es malo si usted trabaja, no vivir del pueblo, tú sabes, engañar al pueblo, a la grey de Dios, engañar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué el Señor le dice a esa gente? Apartado de mí, maldito, hacedores de maldad. Porque el Señor sabe, cuando una persona quiere hacer algo con la segunda intención de sacarle y no con el corazón noble y con el corazón agradecido a Dios para hacer la cosa para Él. Cuando usted quiere hacer la cosa para su bolsillo, usted le quiere disfrazar la verdad y pone cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Pero cuando usted quiere hacer la cosa para Dios, usted tiene que poner el mediador que Dios estableció, que se llama Jesucristo. Porque como está escrito, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, hombre. Y ese es el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, Francis, volver a aclarar que no es un ataque a los pastores. No. No es prohibiéndole a nadie que diezme. Todo lo contrario, siempre y cuando usted lo que haga, lo haga de corazón. Claro. Si usted puede dar 100 pesos y usted sabe que esos 100 pesos usted no lo está esperando, que lo tiene igualdado, délo. Pero No, que los pastores sepan que esos 100 pesos
es para que no falte el alimento en la casa del Señor. Óigame, espérese, porque muchos dicen, ay, pero que hay que pagar la renta, hay que la luz, el mantenimiento. Pero una iglesia que tenga 3,000 miembros, a 5 pesos que den, en la semana, vamos a suponer, la semana que hagan 2 cultos, 3 cultos, 3,000, vamos a calcular para que usted vea, lléguele al sistema. Excúsenme la audiencia. No, tranquilo. Pero 3,000 personas a 5 pesos, 3,000 por 5, son 15,000. En un solo culto dando 5 pesos. ¿Usted cree que con 5 pesos mensual, y usted sabe que no dan 5? Eso es de 100, de 50. Sí, Y no importa lo que den. Óigame, siempre y cuando usted diga aquí se va a hacer con el diezmo y la ofrenda lo que Dios quiere, que no falte el alimento. A comprar Biblia a todo el mundo y darle Biblia a todo el mundo. Es que la Biblia, la palabra, es el alimento, eso es lo que yo digo. Sí. Y los otros se coge para la administración. ¿Usted me entiende? A ese punto voy, porque yo conozco pastores. Que Dios lo que no quiere es que le falte el alimento, la palabra en su casa. Yo conozco pastores, por ejemplo, que ellos tienen su iglesia, ahí se diezma voluntariamente, se da ofrenda, y ellos tienen un tesorero, un cuerpo que se encarga de ese tipo de cosas, se paga la luz, porque la iglesia se paga luz, se paga agua, la iglesia tiene un fondo. Claro. Siempre dijo el apóstol Pablo, que el obrero come de su obra. Así mismo. Entonces ellos también, los pastores se ponen un sueldo. Claro. Y hay un fondo que se dice como el cuerpo de la iglesia. No, hay tanto. Hay una ovejita que está mala, no está trabajando, vamos a socorrerla. Fulano tiene. Entonces hay pastores. La necesidad de cada uno de los miembros. Hay pastores que se manejan y son puestos por Dios, porque hay pastores que no son puestos por Dios, que están ahí para lucrarse. Entonces, un llamado a la audiencia es que... Cuando usted quiere vivir del evangelio, ahí que está mal. Exacto. Un llamado a esa audiencia es que hay muchos hombres de Dios que sí están haciendo la cosa bien, porque a raíz de lo que se ha salido a reducir en todo último tiempo, ahí había mucha gente que tenía como ese resentimiento guardado con la iglesia y han salido a hablar desconociendo el tema. Han salido a satanizar mucho a los pastores, a los evangelistas, ¿me entiendes? Y hay muchos hombres de Dios serios. Entonces, nada, un mensaje final, Francis, para despedir a ese pueblo que te Yo le quiero leer Hebreos 3:6. Para que... Hebreos 3:6. Lo voy a leer desde el 4. Dice, no, desde el 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice aquí. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué tú crees que muchas personas son engañadas? Es porque carecen del conocimiento de la Escritura. Dios a usted le ha dado la Escritura que escribió Pedro, Pablo, Juan, Santiago. Si usted no se satisface con eso, usted está fallando, usted está mal, está muerto. Porque ya usted no se satisface con lo que Dios dijo que ya usted le iba a quitar el hambre, que es la verdad, la palabra de Cristo Jesús, que ellos hablaron y que Jesús habló. ¿Usted sabía que el Señor Jesús oró por usted y por mí cuando oró por los apóstoles? Eso lo dice San Juan 17:20. Usted va a ver que lo dice. Ahí orando por nosotros, por la casa de Él. Mire cómo dice. 17:20. Cuando el Señor está orando a Dios, el Padre, que dice en el 17 dice, Jesús ora por sus discípulos. Entonces en el 20 dice, mas no ruego solamente por esto, por los que estaban ahí con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo no tengo que creer en Jesucristo por usted, ni por el otro de este tiempo. Yo tengo que creer en Jesucristo por lo que aquí está escrito, por lo que escribió San Juan, Mateo, Lucas, Pablo, Pedro, Santiago. Usted sabe. Apocalipsis, que fue la revelación del mismo Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3? Bienaventurado. Yo vi que usted lo publicó ahorita.
Bienaventurados los que leen y los que guardan la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. No es bienaventurado los que diezman. No es bienaventurado los que van a ocupar una silla en un templo, por bonito que sea, como le llamen. Es bienaventurado si usted lee este santo libro que Dios a todos nosotros nos ha dado de gratis, aunque uno tiene que comprarlo porque ya han hecho mercadería de la palabra de Dios. Usted sabe, porque hay un gobierno central que controla todo, llamado la bestia. Tenemos que hablar de todos esos temas, pero el punto ya final es que se enfoquen en leer la Biblia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice más cosas, Flynn. Se lo voy a leer para que usted vea lo que dice Oseas. Escúchame. No, tranquilo. Esto es en vivo, no se preocupe. Claro. La audiencia que estamos buscando en la Biblia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, que perece, tú sabes, perecer y destruirse. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y mire cómo sigue diciendo el mismo 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Significa que Dios nos ha dado el conocimiento aquí. ¿Por qué yo sé que Dios hizo los cielos y la tierra? Es porque está patentado aquí en este libro. Y cuando usted, por no leer la escritura, por usted estar escuchando de que a fulano de tal, porque ese es el favorito que habla a favor de lo que a usted le guste. ¿Usted sabe? Usted tiene que estar a favor a lo que diga este libro. ¿De dónde que se alimenta? Vamos a suponer, voy a mencionar una persona. ¿De dónde se alimentó Gigi Ávila para él predicar? De la escritura. ¿De dónde se alimenta Yesenia Den para hablar de la escritura? De aquí. ¿De dónde se alimenta Ezequiel Molina? Todo el mundazo tiene que alimentarse de aquí. Si usted se dejó engañar por usted no leer el mensaje de Dios como le tiene que corresponder, porque muchas personas lo que tienen la Biblia allí abierta así, como si fuera, vamos a una reliquia. No vaya más lejos, todo el último tiempo hasta en el teléfono la tenemos y no la leemos. Entonces, si tú ves que hay un hombre... Entonces están rechazando el conocimiento que Dios le ha dado. Ahora se va a levantar Faraón, como Dios le dijo en aquel tiempo que Dios levantó a Faraón para mostrar el poder de él a todas las naciones, ¿sabes? Entonces, esta bestia que se va a levantar, que usted ve cómo está cogiendo fuerza a nivel global a través de lo digital, ¿sabe? Ya se está preparando para venir ese anticristo que va a gobernar el mundo digitalmente. Por eso que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el dinero digital, el sello de la bestia, por aquí. Sí, pero pármelo ahí, que eso es para otro contenido. Baja el acelerador, que eso vamos a hacer otro contenido. Pues, amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos en Dios que este contenido sea de edificación para todos ustedes. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. No se olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que no se pierdan ningún tipo de este contenido. Dios les bendiga. Amén.